Ok, voy a compartir lo que consideraría, ya ni siquiera es en el momento actual, después de 40 años de haber empezado a caminar con Jesús, lo que consideraría que hoy por hoy la iglesia necesita retomar a través de 4 frases que espero explicar a partir de la palabra de Dios. Aquí está la primera. La iglesia, ese odre nuevo del que hablaba Jesús, para ser efectiva necesita entender que debe ser relevante, pero no tibia. La primera acusación que se le hace a las iglesias que en algún momento hemos buscado relevancia en medio de nuestro entorno es que se asume que una iglesia relevante se convierte en una iglesia tibia porque vende sus valores y sus principios. Se vuelve como una especie de camaleón que cambia de color para confundirse con su entorno. Vea cómo lo propone la palabra de Dios. Es una de las cartas que escribe Cristo a una de sus iglesias allá en Apocalipsis, capítulo 3, verso 15. Dice esto: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Sabe que históricamente las personas interpretan esta frase de Jesús es que la iglesia es alguien, o está hablando de alguien que no lo conoce, o está hablando de alguien que es muy fervoroso? De hecho, completo el cuadro. Dice: ojalá fueras lo uno o lo otro. ¿Cómo podría Jesús decirle a alguien: ojalá no me conocieras? Ojalá fueras frío. No tiene ningún sentido de interpretación. Verso 16: por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este pasaje, esta forma de describir Jesús a la iglesia, solo puede entenderse a partir de algunos elementos geográficos. Esta iglesia a la que Jesús le está escribiendo, la Odisea, era rica en muchos sentidos, pero tenía un serio problema con el agua. No tenía fuentes propias de abastecimiento de agua fresca. A 10 kilómetros de la Odisea estaba Hierápolis. Y Hierápolis era una zona de aguas frescas, pero también de aguas termales, salutíferas. Como decir que usted diga: me voy para San Carlos ahí a meterme a una de esas tinas de agua volcánica caliente. Entonces, lo que Jesús le está diciendo: ojalá fuera refrescante. Ojalá pudiera servirle a alguien para saciar su sed. Ojalá pudiera servirle a alguien para curar su piel, para relajarle. Ojalá fueras útil para algo. Es realmente fuerte. Es tan fuerte que le dice: no eres ni frío que refresca, ni caliente que cura. Eres tibia. Y se refería a las aguas que se trasladaban y que se regaban y quedaban allí y se volvían absolutamente inservibles. Lo que le está diciendo: como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Le está diciendo: no eres relevante en absoluto. Te convertiste en algo inerte que se posicionó en un lugar, pero que no está funcionando como yo quiero que funcione. ¿Qué significa ser relevante? Bueno, inicio diciendo: no significa diluir el evangelio. Se trata de comprender cómo se interpreta, se comunica y se conecta con la cultura actual. Es explicar el mensaje de Cristo de manera que esta generación lo pueda comprender. Debemos rascar donde pica. Eso es lo que está diciendo. Estoy seguro, lo he dicho alguna vez, que
A todos nos ha picado la roncha en el centro de la espalda donde no llegamos. Es de lo peor que le puede pasar a uno. Y más cuando uno le dice a alguien, rásqueme, y no la pegan. Es una cosa horrible. Y uno a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Porque la gente tiene el arte de no pegar donde está la roncha. No la pegan. Pero cuando alguien agarra la roncha en el centro, dígame si no es un placer de los más extasiantes de esta tierra. Uno hace... Es una tragedia cuando es la iglesia la que no rasca donde pica, donde nos volvemos absolutamente irrelevantes. Lo contrario a la relevancia es la intrascendencia. Es cuando hay algo sembrado en algún lugar que no sirve para nada. Y si eso es una iglesia, eso es una tragedia, porque la iglesia es la esperanza para este mundo, es la apuesta del cielo. Jesús fue absolutamente relevante, su iglesia tiene que ser absolutamente relevante, siempre añadiendo valor a las personas. Cuando perdemos la capacidad de reaccionar ante la tragedia de nuestra sociedad, la iglesia se convierte en un museo, en un artefacto religioso que me genera algún respeto, pero que está muy lejos de mí. Así que me parece terrible pensar que la iglesia contemporánea pudiese padecer de algún nivel de indiferencia y de irrelevancia. Si no somos hospital, somos irrelevantes. Jesús dijo: vine a buscar enfermos, no sanos. La iglesia es un hospital, no es un club de lindos. Es un lugar donde venimos con la vida a pedazos. Si no somos una escuela, somos irrelevantes. Jesús dijo: ¿ustedes oyeron que fue dicho? Déjenme decirles qué significa eso. Mateo capítulo 5. La iglesia es una escuela, y es una escuela importante porque es la escuela de la vida según Dios. Aquí aprendemos a vivir. Tenemos que instruirnos en esto. Así que lo digo de manera respetuosa e histórica, entendiendo que todos tenemos que entender. ¿Sabe que la iglesia católica en algún momento de su historia daba su misa con el sacerdote de espaldas a la gente, mirando hacia allá y hablando la misa en latín? Entonces nada más imagínese usted venir uno con la vida en pedazos y encontrarse a alguien hablando contra la pared y en otro idioma. Irrelevancia. Ahora déjeme hablar de la iglesia evangélica, porque esto ya no es de historia. Esto es hoy. Y lo digo primero para mí mismo. Hay dos extremos dentro del mundo evangélico: el hiperpentecostalismo y las iglesias tradicionales evangélicas. Estas son candela pura aquí, fuego. Entonces, imagínense a alguien que venga con la vida en pedazos y que se encuentre a alguien subido en una silla pegando gritos. Esa es una fiesta para los que son parte, pero tiene muy poca reacción, muy poca respuesta al dolor de la gente. Y por el otro extremo, las iglesias evangélicas de corte hipertradicional, meticulosas en su liturgia de la A a la Z, sumamente rígidas, lentas, se vuelven irrelevantes. En una me pueden matar del susto y en el otro me pueden matar de aburrimiento. La iglesia no puede ser irrelevante. La iglesia tiene que ser relevante. Esa es su primera gran tarea y desafío en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Número 2, en segundo lugar, esta segunda frase describe otra faceta que la iglesia necesita, que nosotros necesitamos recuperar.
porque me hablo en primer lugar a mí mismo y a la iglesia de la que soy parte. La iglesia que reacciona y responde a esta sociedad con toda la problemática que tiene, necesita recuperar su valentía, recordando que jamás debe ser violenta. Hay muchos ejemplos de esto, pero quiero trabajar la imagen del famoso Pedro. Dice 26:51 de Mateo. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Está hablando de Pedro. Es el Getsemaní. Vinieron a arrestar a Jesús. Vienen con palos, con antorchas, son matones, es un grupo grande. Ahí viene un traidor. Judas trae la plata en la bolsa, es un hipócrita, le besa para marcarlo. Y Pedro reacciona, ¡cuas! Estamos absolutamente convencidos de que Pedro no apuntó a la oreja, ¿cierto? Guarda tu espada, verso 52, le dijo Jesús, porque los que a hierro mata, a hierro mueren. Y no solo le dijo eso, le dice, ¿cómo podría cumplirse la escritura? Pedro, ¿sabe qué le está diciendo? Jamás, no importa lo que ocurra, jamás abandones la forma y la estrategia de Dios para conseguir las cosas. Así que no podemos tener una actitud matona. El modelo que presentó Jesús fue de absoluto control sobre el poder que poseía. Y aquí menciono 3 áreas donde necesitamos recuperar, reforzar, remozar valor. 1, necesitamos valor para denunciar el pecado en tiempos como este. No desde una perspectiva mojigata, sencillamente hay líneas que Dios marcó. Y cuando nosotros abandonamos la denuncia de lo que está mal, estamos sentenciando a un dolor terrible a muchísimas personas. Hoy por hoy nuestra sociedad considera ofensiva la palabra pecado, le produce incomodidad, pero necesitamos recordar que esa es parte de aquello que como vocación de iglesia requerimos: ser valientes sin ser violentos. Esta segunda valentía debería tener, y seguramente así será, un punto aparte. Debió haber sido, pensé, una mala palabra de la serie que acabamos de terminar. Valientes para advertir sobre la apostasía, palabra rara que necesita ser absolutamente entendida y explicada. La apostasía es el abandono de la verdad. No es un apóstata alguien que nunca ha creído. Un apóstata es alguien que, habiendo creído, dejó de creer. Es alguien que se alejó de la fe, que le dio la espalda a Cristo. Es negar la fe que algún día profesé, es darle la espalda a la palabra de Dios y al Cristo, al verbo de Dios. Por cierto, en este tiempo pandémico, nos ha dado la oportunidad de probar el tipo de relación que cada uno de nosotros tiene con su Señor Jesucristo, el nivel de compromiso que cada uno de nosotros tiene. Y por último, una valentía para presentar el Evangelio. Y cuando digo valentía, me refiero también a gracia, a respeto, pero a claridad. En una sociedad hueca y vacía, intoxicada de excesos, donde todo se vale, sin verdades absolutas, donde Dios ha sido declarado non grato. Si dejamos que esa cosa, la que sea, nos atemorice y nos convenza de que no somos capaces, vamos a morir poco a poco, como lo hacían los israelitas. Todo está en juego a partir de ahora: el país, la familia y el nombre de Dios. Así que en tiempos como este necesitamos recuperar, entender que el temor es una emoción válida, pero que no puedo quedar preso en ella.
que el valor no es la ausencia de temor, sino el manejo correcto de esto. Y aquí, por si alguno de ustedes tiene el WhatsApp de Ricardo Arjona, yo quisiera mandarle un mensaje a él. Hace muchos años él se hizo muy famoso con una canción que le hizo a Jesús, diciendo que Jesús era verbo y no sustantivo. Fue un boom, nunca se me olvida. Me vino a la mente porque me llama muchísimo la atención que en un momento de la canción él dice: Jesús, no vuelvas, no vuelvas, porque si vuelves te crucifican otra vez. El señor Arjona en teología se saca un 0, reprobado de manera miserable, porque Jesús vino la primera vez como cordero para ser sacrificado, pero la segunda vez viene como el león de la tribu de Judá a imponer su reino sobre esta tierra. Ya no viene para que lo apaleen o lo crucifiquen. Lo que la Biblia describe es que aparece y dice que la gente que le dio la espalda intencionadamente va a decir: montaña, cáigame encima y tápeme del rostro de ese que viene sobre las nubes. Eso es lo que dice la Biblia. Ya no viene para que lo golpeen, viene como rey a imponer su reino. Y sobre esa verdad la iglesia necesita caminar, porque hoy somos el patito feo en medio de una sociedad progre, comillas, porque le puedo probar, y será una serie durante este año, que no hay nada más retrógrado que lo progre. Y puedo decirle que en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, la iglesia necesita recuperar no solamente su relevancia, sino también su valentía. Respetuosa, amorosa, pero totalmente apegada a los conceptos de Dios. Cuando escucho la ebullición de gente diciendo: y viene un avivamiento, y esto y lo otro, y como nunca se ha visto, y yo digo: gracias a Dios, está bien. Pero le voy a decir lo que yo encuentro en mi Biblia, en la palabra profética más segura: que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Eso es lo que dice mi Biblia. Mucha gente que, habiendo creído, le dio la espalda al Rey Jesús. En tercer lugar, el tercer concepto es el siguiente: nosotros no solo necesitamos ser relevantes, no solo necesitamos ser valientes, sino también avivados. Avivamiento, pero jamás superficiales, porque cada una de estas palabras yo les encuentro que con el tiempo han tenido una reacción equívoca. El avivamiento, como lo anhelamos tanto, no pocas veces a lo largo de la historia ha sido superficial, emotivo, epidérmico, a nivel de pellejo básicamente. Los verdaderos avivamientos son diferentes, son profundos, son de coyuntura, son allá de la médula, avivados pero no superficiales. Y aquí preferí un texto del Antiguo Testamento que le dejo de tarea, Ezequiel capítulo 37. Eso es un avivamiento. Está dedicado al pueblo de Israel en medio de su adormecimiento. El pueblo de Israel estaba desubicado, sin identidad, esclavizado y como muertos. Y ahí aparece el profeta Ezequiel, y Dios lo usa para gestar un avivamiento. Dice el verso 5: así dice el Señor omnipotente. Recuerde esta palabra: a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Se le conoce a esta historia como el valle de los huesos secos. Y ahí hay un avivamiento. Dios llega y otorga vida. Los avivamientos jamás debemos permitir que sean
plásticos o superficiales. Y eso es muy fácil de que ocurra. Dice el verso 11: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por lo tanto, en esa realidad no me sirve un avivamiento plástico, superficial, porque estoy como muerto. Los verdaderos avivamientos tienen por lo menos 4 características. 1, iniciativa divina. Dice el verso 1, 37:1: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Iniciativa de Dios. Solo hay un tipo de avivamiento que cambia la historia. Es el que viene por iniciativa de Dios. No se trata de gritos, de poses, de atuendos, de verbos, de títulos. Los avivamientos fabricados humanamente solo son emocionales. No es un avivamiento real si canto mucho, pero adoro poco. No es un avivamiento real si me arrodillo mucho, pero me someto a Dios casi nada. Algún día, cuando vino aquel boom tremendo de que me caigo para atrás y para un lado, y la gente, y le daba así unos éxtasis, y entonces, y me acuerdo que la gente venía con preguntas, y yo dije, bueno, dentro de las cosas que voy a hacer es ir a uno de estos servicios. Voy a ir a una de estas reuniones de candela, de fuego, y voy a ir ahí a ver qué es la cosa. Con mi corazón abierto me preparé: Señor, ayúdame, guíame, aquí estoy. Me senté a escuchar al famoso, uno de los grandes expositores de esto, y tirándole duro al tema. Llegó el momento de la administración, y de a una el vecino mío, ¡pum!, para el suelo, ¡pum! Y yo me quedo viéndolo. Yo no puedo decir que ese es el patrón, solo describo lo que yo viví. Yo estoy ahí tratando de vivir mi experiencia con Dios, respetuoso, tratando de aprender, que no me cuenten, sino poder decir, yo estuve, yo fui. Pero lo que me llamó la atención de mi vecino es que, estando horizontal, vea si eso fue hace rato, que eran tiempos de los beepers. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes sí, porque son unos rocos igual que yo. Era tiempo de beepers, era como una caja de fósforo donde entraban algunos textos, mensajes. Eso era lo último en ese tiempo. Entonces, el susodicho estaba ya horizontal, así, y le vibra el beeper. Entonces, él se incorpora, revisa el texto y luego vuelve a la posición original. Lo cual me dejó pensando. Solo describo lo que viví. Le voy a decir algo. La Biblia es la que determina todas las cosas. La única vez que yo veo a alguien yéndose para atrás fue precisamente en el Getsemaní. Léalo. Cuando los malos llegaron y Jesús los enfrenta y les dice: yo soy. Y dice que ¡pum!, todos se desplomaron. Seguro Jesús había subido un poco el tono de su poder y autoridad. Todos knockout. ¿Puede ocurrir? Claro que sí. Pero en aquel momento, que es el único que registro en la Biblia, fueron gente que no conocía a Dios y que se enfrentaron a su autoridad y a su poder. La pregunta no es si te fuiste para atrás, la pregunta es si Cristo te levantó. Esa es la pregunta. Esa es. La pregunta no es si yo caí en un éxtasis. Dios puede hacer lo que Él quiera. La pregunta es si cuando te levantaste de allí, tú o yo, regresamos a casa un poco mejor, porque Dios me está tocando. Nosotros necesitamos entender que los verdaderos avivamientos vienen por iniciativa de Dios, en el tiempo de Dios. Ezequiel 1:1 dice: en el día 5 del mes 4 del año 30. Dios tiene una cita contigo y conmigo. En la palabra, a partir de la palabra de Dios, 37:4, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y por el poder de Dios, empezamos leyendo que el Dios omnipotente
quiere trabajar con nosotros. El avivamiento no debe ser solo emocional, debe ser integral, absolutamente integral, haciéndonos crecer espiritual, física y en carácter. Dios quiere trabajar con nosotros. Hace muchos años, estando en Guatemala en un campeonato, muy muchacho, muy nuevo en la fe, estábamos ya, había sido largo tiempo metidos en ese hotel, había sido una ausencia de casa y de iglesia larga, y yo estaba con ganas de mi familia, por supuesto, y de la iglesia. Estábamos en el comedor y en eso empiezo a escuchar música cristiana en el hotel. Y yo dije, aquí hay una reunión cristiana cerca. Así que terminé de comer lo más rápido que pude, me acerqué al entrenador y le dije, profe, es que escucho música cristiana y me gustaría, si me da permiso, para ver si los ubico, porque si es una reunión me encantaría participar. Vaya, me dio permiso, salí y empiezo a seguir el sonido de las canciones, pum, 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 y llego. ¿Qué cree? Una reunión de Aglow, de mujeres cristianas era. Pero yo llegué a la entrada y les conté la historia. Les dije, mire, que esto y que el otro, y que si me dejaban entrar y sentarme ahí atrás y disfrutar de las canciones, que era música preciosa, y del mensaje. Y cuando entro me dan un caramelo y me dice, tiene un versículo, Dios quiere hablarle. Entonces yo me imaginé uno de esos versos que le regalan a uno, que Dios te bendiga mucho, esos versos así, cariñosos. Pero cuando me siento y abro el bendito caramelo, decía esto: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Quería ir a devolver el caramelo y que me dieran algo más dulce. Pero tuve que entender que Dios me estaba hablando. Que Dios me estaba hablando. En una de sus últimas frases icónicas, el apóstol Pablo a su hijo en la fe le escribe esto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el avivamiento verdadero, Dios ya ha hecho todo para que yo lo pueda vivir y recibir, pero que hay cosas que me tocan a mí. Aviva, se lo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es tiempo de que esa mecha, esa llama crezca en nosotros. No le toca a otro, le toca a usted. Y por último, ¿cómo es una iglesia? Una iglesia que enfrenta estos tiempos, que navega estas aguas tan turbulentas. ¿Cómo es? Claro que tiene que ser avivada, claro que tiene que ser valiente, por supuesto que tiene que ser relevante. También tiene que recuperar su identidad. La iglesia tiene un problema de identidad. Es más serio de lo que nosotros creemos, mucho más serio. Cuando alguien no tiene su verdadera identidad, va a ser errático. Porque mi identidad me dice no solo quién soy, sino qué hago, por qué lo hago y cómo lo hago. Cuando alguien perdió su identidad y dice voy a la iglesia, todos lo decimos, está tan entronizado, es un problema de identidad. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros o somos iglesia o no somos iglesia. Creemos que es un edificio. Ahí está Dios guardado. Ese es un problema serio de identidad. Lo que dice la Biblia es que nosotros somos templos de Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso es lo que dice, que Dios vive dentro de mí. Si yo tengo a Cristo, le he declarado Salvador y la estoy pulseando a brincos y tropezones, yo soy templo de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15: si me retraso,
quiero que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Será aquí que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Normalmente empiezo con definiciones para todos pisar terreno firme. Vamos a cerrar con definiciones, más bien ahora. Y a partir de cosas que la Biblia dice de la iglesia. Nosotros nunca deberíamos olvidar nuestra identidad. Saber quiénes somos determina lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cuando hablo de identidad me refiero a identidad de iglesia. Todo sopesado a partir de la persona de Cristo y de su palabra. Nadie puede ser efectivo si no conoce su verdadera identidad. Si yo no sé lo que si soy un águila y me comporto como gallina, terrible, terrible. Tenemos complejo de edificio, tenemos complejo de religión. La iglesia se pronunció porque una religión en particular hizo un comunicado. Interesante. La iglesia es una élite, son ciertas personas solamente. Complejos, no entendemos lo que la palabra de Dios revela. Somos iglesia, somos fundamento de la verdad identificada con su dueño y Señor. Jesús no dijo allá en su debate con sus discípulos, la iglesia, dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es de Él, no es del Papa, no es de la Iglesia Católica, no es de Billy Graham, no es de un evangélico, no es. Él dijo mi iglesia. Y quiero decirle algo, es súper celoso con su iglesia. Es tan celoso que el día que tuvo que confrontar a Pablo, porque lo estaba persiguiendo a la iglesia, dijo: Pablo, Saulo, ¿recuerda la pregunta? ¿Por qué me persigues? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Lo que es con ella es conmigo. Es súper celoso la iglesia, súper celoso. Necesitamos recuperar nuestra identidad en su vocación a ser discípulos. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el final, identificados con su vocación, identificados con su palabra. Todo lo que enseñen tiene que tener respaldo en la Escritura. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos perdido como iglesia, independientemente del apellido, y nos incluimos absolutamente de manera intencional, pidiéndole a Dios que nos ayude en el tiempo por venir, tiempos fuertes. Nosotros necesitamos volver a ser relevantes, cada día más relevantes, incómodamente relevantes, valientes, avivados, claro que sí, y con una identidad real y genuina. ¿Sabe cuándo la iglesia es más iglesia? Cuando termina la reunión y usted sale por ese portón a ser sal y luz en medio de un mundo que está pudriendo. Con nuestra propia familia, en nuestro barrio, allí. Vea lo que dice Pablo a su discípulo Tito, 2:14, apenas para hacer una definición de iglesia. Él, Cristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Esa es la historia de cada uno de nosotros. No los conozco a todos, pero conozco a algunos. Recuerdo de Marito, ahí veo a Lorenzo. Ustedes ven a Juanca aquí, todo modosito, todo bien vestido. Viera qué clase de bicho era. Todos tenemos nuestra historia. Se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Atención, dedicado a hacer el bien, a marcar diferencia en medio de esta sociedad. Necesitamos redescubrir la visión de una iglesia viva, renovada por el Espíritu Santo. Dios se propuso edificar la iglesia, ese pueblo nuevo y redimido.
La está llevando a cabo en el presente y sin duda alguna será perfeccionada en la eternidad por venir. La iglesia está llamada a llevar el nombre de Jesús con sus palabras y acciones a cada rincón posible de esta tierra. ¿Por qué doy el dato de la iglesia alemana? Primero porque me pareció muy interesante que donde empezó la reforma protestante, hoy los sacerdotes y los pastores alemanes dicen esto. La iglesia protestante en Alemania clausuró entre el 90 y el 2010 340 templos, de los cuales 46 fueron demolidos. Es muy posible que otros 1000 tengan que ser cerrados en las próximas 2 décadas a causa de un problema que el pastor Reinhard Mayweather explica en pocas palabras. Entre 120,000 y 150,000 personas abandonan la iglesia cada año. Las estadísticas de la iglesia católica son similares. Según el informe anual entre 2011 y 2012 de la conferencia episcopal, 126,488 personas abandonaron el 2011 la iglesia católica. Esto obligó a que los obispos cerraran más de 400 templos. En los próximos 10 años, se calcula que unos 700 templos dejarán de ser utilizados para celebrar la liturgia. Cuando la iglesia no es lo que debe ser, empieza a morir. Y yo me pregunto, no es por un edificio, me pregunto por la gente. Porque cuando la iglesia no es lo que debe ser, se convierte en un museo. Es una tragedia terrible. Por eso es que la gente pone su esperanza en un Mesías político, minúscula. Nuestra esperanza está mucho más arriba que eso. Es fuerte, es sólida. Le pedí permiso, conversaba con ella. Se llama Marisol. Póngase de pie, por favor. Se llama Marisol. Ahí está su fotografía. Espero que me la pongan. Ella es Marisol, una querida amiga. La conocí cuando nuestra iglesia hacía misiones allá en un rincón de la isla de Cuba. Médico, gastroenterólogo eminente, pero con la vida a pedazos. Su esposo con un cero en conducta, su única hija en muy malos pasos, deprimida, frustrada, en medio de un dolor terrible. Un día salió. ¿Usted alguna vez ha caminado sin saber para dónde va? Y que empezó a caminar por el pequeño pueblo de Morón, aquel calor, y caminaba, deambulaba, ida como un zombie, hasta que de repente llegó a una comunidad de fe, la iglesia metodista de Morón, donde pastoreaba Jorge y Giselle. Queridos hermanos, amigos, si ese edificio hubiese estado vacío, hubiese sido uno más, hubiera seguido recto, pero adentro estaba la iglesia adorando a Dios, en medio de, cantando alabanzas a Dios, atiborrada hasta el último. Solo quedaba un asiento en la parte de atrás. Y entró allí Marisol. Y ahí el Espíritu de Dios la abrazó, la besó. La gente se acercó donde le sintió sus lágrimas. Y ahí empezó su caminar con Jesucristo. Una historia de restauración, de nuevo nacimiento poderosa. La de Marisol, poderosa, maravillosa. La iglesia es la esperanza del mundo. No puede ser un museo. No puede. La iglesia es. Cierre sus ojos un momento, por favor. Señor, queremos decir presente en este primer fin de semana del año. Si hay una iglesia a la que hoy
estamos hablando, estamos reflexionando, es la nuestra. No pensamos en otra. Aunque bendecimos el cuerpo de Cristo, tomamos un momento para bendecir cada sacerdote. Pedimos que cada sacerdote católico sea lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Dios rija su vida. Oramos por cada pastor, cada pastora. Les bendecimos. Llénanos de tu Espíritu. Danos hombres correctos, que salgan en el periódico por razones diferentes. Danos gente buena, Señor, que te conozca y que te ame. Y aviva la iglesia de verdad. No queremos, Señor, avivamientos plásticos, superficiales, que me devuelven a casa igual o peor. Ayúdanos, Señor. Y aquí estamos de cara, Señor. Y aunque sabemos que este invierno aún no ha terminado, y en medio de todo lo que hoy rodea nuestra sociedad, venimos a pedirte con profunda humildad. Aquí estamos. Tú sabes, Señor, que no alcanzamos el estándar, pero aquí estamos. Queremos servirte, a ti sirviendo a la gente, predicando tu palabra. Queremos, Señor, ser una iglesia relevante, ser una iglesia valiente. Queremos ser una iglesia, Señor, una iglesia avivada genuinamente, y una iglesia con una identidad propia, otorgada por tu gracia, tu palabra, tu Espíritu. Y queremos tomar un momento para, como dice el libro de Hebreos, saludar este año de lejos. Apenas está en sus primeras páginas. Y no me importa lo que traigas. Confío en la promesa de aquel que dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Eso es lo que me importa. Y mientras tanto queremos, Señor, que alguien que anda caminando como un zombie por la calle, sin esperanza, sin sentido, sin meta, sin propósito, que algún día al escuchar una canción entre, que algún día los que somos iglesia podamos tocarle el hombro a alguien en el nombre de Jesucristo y contarle la historia de amor más maravillosa que hay, la del Dios que nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos tener esperanza. Gracias. Y ahora, Señor, como lo cantábamos hace un momento y lo convertíamos en oración, y podrías, estás en casa, estás aquí, podrías levantar tus manos un momento. Quiero tomar un instante juntamente con todo el equipo de pastores de la iglesia y orar, bendiciendo tu vida, nuestras vidas. Quiero bendecir tu corazón, que sea tierra fértil para que Dios opere. Quiero bendecir tu familia en el nombre de Jesucristo. Que ese amor generacional que encuentro en la Biblia, que tienes una intención particular con aquellos que son de nuestra casa, persíguelos, Señor, persíguelos. Aún al más terco de los nuestros, no los sueltes. Bendice nuestras familias, Señor. Quiero bendecir tu trabajo, que Dios prospere la obra de tus manos con integridad. Bendigo tu casa, que sea una ciudad de refugio, que sea un lugar seguro. Manténlo puro. Toda cadena
de esclavitud en cualquier área, que el Espíritu de Dios la rompa. Eres grande, Señor. Que la iglesia no sea un museo, que sea un lugar de resurrección para muchos. Y oramos por nuestra amada Costa Rica, de cara, Señor, a elecciones. Guíanos como pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos como pueblo. Y ahora te ruego, Señor, a pesar de tanta torpeza de quien habla y de tanta dureza de quien escucha, haz el milagro de que tu palabra cobre vida para nosotros. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y solo te ruego, Padre eterno, que una vez más tu palabra, que es viva, eficaz y poderosa, cumpla el propósito para el cual la has enviado. Que así sea. Por Jesús el Rey, que así sea. Amén. Amén.